Buenos días, tardes o noches, depende de dónde me estén escuchando y a qué horas. Yo soy Lorena Amquie, escritora y asesora editorial, y hoy vengo a platicarles un poco de un autor español que hace poco falleció, se llama Carlos Ruiz Zafón. ¿Y por qué quiero hablar de él? No necesariamente porque el género que él escribe sea mi favorito, sino por un punto muy específico. Gracias por apoyarme, gracias a los miembros que con sus aportaciones mensuales me mantienen motivada. Ya les comenté que pronto voy a cambiar todos los beneficios que incluyen las membresías. Mi idea es proporcionarles una serie de cursos o de aprendizaje mucho más estructurado a los miembros, una especie de academia para escritores en donde puedan contar con toda la información que necesitan para entrar a este mundo, tanto a nivel técnico de corrección de textos como a nivel del mundo editorial. Así que estoy trabajando en eso y espero pronto poder presentárselos. Carlos Ruiz Zafón escribe acerca de libros. Esto es una tentación que tenemos todos los escritores, o la mayor parte de los escritores hemos escrito alguna vez acerca del hecho de escribir o acerca de otros libros. Dicen que la mejor manera de recomendar libros es leyendo otros libros, o sea, que los propios libros recomiendan otros libros, y es cierto. Cuando uno empieza a leer buena literatura, suele suceder que los propios autores mencionan los libros que sus protagonistas leen, o libros que están por ahí, o referencias a otros libros, tanto a nivel de personajes como a nivel simbólico, como a nivel un libro que está simplemente en el librero de un autor porque tiene de un personaje porque tiene un peso histórico, un peso cultural, un peso simbólico. Yo sí he caído en esta tentación, que no lo digo como algo malo, más bien creo que es algo que se repite porque los escritores nos estamos cuestionando todo el tiempo el valor de escribir, el valor de los libros, el valor de nuestro oficio, si tiene un lugar, si no tiene un lugar, si tiene un valor, si no tiene un valor, si sirve para algo, para alguien, por qué escribir. Y además, el oficio del escritor es en sí un oficio muy interesante que a muchos nos da muchísimas alegrías a veces, otras veces nos hace sufrir y tiene algunas características específicas en donde lo emocional y lo racional conectan de una manera que tal vez en otros oficios no tenemos, ¿no? Y que además se inserta en un mundo capitalista, en un mundo en que hay ciertos trabajos que tienen menos valor porque no tienen un beneficio tangible, ¿no? Yo tengo que confesarles que el género que eligió Carlos Ruiz Zafón, que falleció hace poco, es el de misterio y intriga, ¿no? Una especie de novela negra, pero bueno, no novela negra, más bien misterio y aventuras. No es el género que yo elijo para leer, no es mi género favorito. Son novelas muy muy largas que tienen tramas muy complicadas de acción con muchos personajes y que van también desarrollándose a lo largo de muchas décadas, ¿no? Estoy refiriéndome específicamente a la serie que empieza con un libro que fue famosísimo hace muchos años que se llama La sombra del viento. Continúa con El juego del ángel, después El prisionero del cielo y el último que se llama El laberinto de los espíritus. Es una tetralogía que ocurre en Barcelona. El escenario es una Barcelona tal vez un poco más oscura de lo que se presenta a nivel turístico, ¿no? Y que tiene un submundo en el que los libros son sumamente importantes. Hay laberintos subterráneos de libros, hay crímenes alrededor de libros, y esto es justamente el punto del que quiero hablar. Lo que me gusta de Carlos Ruiz Zafón es la importancia que le da a la literatura en sus historias. De nuevo, en sus historias muere gente, hay crímenes, hay secuestros, hay desapariciones, hay intrigas amorosas, hay traiciones, hay viajes, hay todo, ¿no? Son libros de aventuras al uso. Y sin embargo, la importancia que él le da a las letras, a lo que puede hacer la literatura, es maravillosa. En los libros de Ruiz Zafón, una novela puede condenar a alguien a muerte, una novela puede salvarle la vida a alguien, un buen libro puede hacer que un niño sobreviva a una guerra, que una persona siga teniendo esperanzas, y las letras tienen una importancia que en pocos libros he visto, ¿no? De nuevo les repito que para nosotros los escritores el hecho de escribir y el hecho de leer y la importancia que tienen para nosotros los libros suele ser un tema muy recurrente en nuestra literatura. Pero aquí, más allá del hecho de ser escritor, que también existe, ¿no? En esta serie de 4 libros hay muchos escritores, pero también hay otros
papeles importantes en la vida de la literatura. Hay libreros, hay bibliotecarios, hay investigadores, hay editores buenos, editores malos. O sea que al terminar esta tetralogía que yo me he estado leyendo en los últimos meses, uno se entera bastante de cómo funciona el mundo literario en el lado bueno y en el lado malo, y también se involucra con esta lucha interna de querer decir algo, ¿no? De los escritores, de querer decir y no saber cómo, de entender que una historia bien contada puede tener muchísimo poder, ¿no? En estas intrigas siempre hay un libro secreto, ¿no? Que a mí siempre me recuerda a uno de mis libros favoritos, que es El nombre de la rosa, de Umberto Eco, en donde lo más poderoso, lo más peligroso son los libros. Los libros pueden generar guerras, los libros han sido censurados, los libros han sido alabados, los libros han sido prohibidos y han sido publicitados por intereses políticos, por intereses de minorías, por intereses de mayorías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los libros tienen realmente muchísimo poder, y creo que esto logra muy bien enfatizarlo Ruiz Zafón en esta tetralogía. Por eso quería hablar hoy de Ruiz Zafón, para los que tengan interés de leer historias de aventuras, estos thrillers que no puedes dejar de leer porque ya quieres saber qué pasó. Creo que esta tetralogía es una muy buena opción, porque además está situada a lo largo de diferentes décadas, ¿no? Cada libro está en una época de la historia española y de la historia además de Barcelona, así que también se aprende un poco del contexto histórico de la preguerra civil, de la posguerra civil, de la dictadura, del franquismo, y eso también siempre es bueno saberlo y siempre es bueno entender por qué en ciertas épocas se hacía un tipo de literatura, se publicaba un tipo de literatura y por qué eso sigue siendo importante hoy. Para nosotros que queremos ser escritores, entender cómo se inserta nuestro oficio en los engranajes sociales es muy importante y es muy interesante. Nosotros solemos sentir que lo que hacemos no tiene importancia más allá de que estamos siguiendo nuestros sueños, pero no. Todos nosotros, los que escribimos, estamos dejando una huella de nuestro tiempo, de nuestra época, de nuestro lenguaje, de nuestras ideas, de cómo se vive el mundo hoy, de cuáles son los intereses de la gente que escribe y de la gente que lee hoy. Así que tu voz es importante. Nunca podemos subestimar el poder de las historias, el poder de las ideas, el poder del lenguaje. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos muy pronto, y si estos videos te gustan, te aportan, te hacen pensar o lo que sea, por favor dales like, que eso le sirve al canal, y nos vemos muy pronto. Chao.